Les quiero contar brevemente que Pablo y Agostina, que están aquí presentes, son parte de nuestra organización de Olimpiadas Especiales Argentina, y de alguna manera ellos son un poco responsables de esta capacitación, que es parte de un proyecto que ellos dirigen, ¿no? Así que, bueno, les damos la bienvenida, gracias por conectarte, Agos, que está desde su facultad esperando que empiece su clase, y Pablo, ¿querés dar la bienvenida? Sí, cómo no, Ani. Bueno, bienvenidas. Buenas tardes a todos y todas las presentes. Mi nombre es Pablo Composto. Soy atleta líder de Olimpiadas Especiales Argentina. Y en nombre de la organización quiero darles la bienvenida a esta capacitación. Este espacio resulta de la unión de dos iniciativas, las becas de innovación juvenil y el proyecto de Escuelas Unificadas Campeonas, que tienen en común el objetivo de promover la inclusión a través de acciones innovadoras para personas con y sin discapacidad. Gracias por estar presentes y esperamos sea de utilidad para todos. Muchas gracias. Bienvenidos. Gracias a vos, Pablo. Muchas gracias, Pablo. Bueno, y sigo yo un poco con la presentación de, primero bienvenidos a todos también, mi nombre es Agostina, como me presentó Yani, es un placer compartir este espacio con ustedes, y yo voy a pasar a presentar un poco a nuestro orador estrella, para quienes no los conocen, porque veo que ya algunos ya lo conocen. Él es Nahuel González, es especialista en tecnologías para la inclusión. Antes que nada, gracias por sumarte. Es ingeniero en electrónica, egresado de la Universidad Tecnológica Nacional, docente universitario e investigador. Actualmente fundador y director general de Innovar para Incluir, Conocimiento y Aprendizaje Colectivo, que es un proyecto social orientado a la divulgación científica, software libre y a la formación en tecnologías para la inclusión. En los últimos años se especializó en autismo y ATEA, trabajando en forma interdisciplinaria con diferentes instituciones y diferentes equipos. Se ha formado en educación y nuevas tecnologías de la Universidad de Flasco y es docente de la Diplomatura de Educación Inclusiva del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Actualmente se encuentra cursando la maestría en Ciencias, Tecnología y Sociedad de la Universidad Nacional de Quilmes. A lo largo de estos años ha participado como disertante en universidades, simposios y congresos en nuestro país, como así también en otros países como Turquía, Brasil, Colombia y México. Y sin más preámbulo con esta presentación, Nahuel, te dejo para que nos charles un poco de los temas que venimos a aprender hoy y a escucharte. Bueno, muchísimas gracias, Pablo, Ana, Cristina, Agos. Así que les doy la bienvenida. Estaba haciendo, vieron que uno en la computadora tiene un montón de cosas abiertas y cuando no querés se te van abriendo más y más cosas. Entonces, bueno, estoy cerrando para que podamos tener todo disponible. Y solamente quería confirmar si estaba disponible para poder Sí, compartir ya te hice pantalla. cohospedador, Nahuel. Perfecto, bueno. Entonces, ustedes van a encontrar, esta presentación se denomina Accesibilidad Digital, reflexionando sobre nuestras prácticas y materiales, y entiendo que ya se está viendo disponible la pantalla, perfecto, y se está viendo disponible también los subtítulos. ¿Está bien, Ana? Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, Vamos. ustedes están notando, ¿sí?, que si en algún momento hablo muy rápido, seguramente los subtítulos no van a seguirme tan precisamente, sigo con tanta precisión. Entonces, bueno, voy a ir tratando de regular un poco mi ansiedad, de forma de también que los subtítulos nos vayan acompañando y que no se conviertan en una herramienta que excluya, sino que justamente incluya. Y como bajada de este espacio le puse reflexionando sobre nuestras prácticas y materiales, ¿sí? ¿Por qué? Porque queremos, como habríamos hablado al principio, pensar en nuestras prácticas como docentes o futuros docentes y pensar en los distintos materiales que vamos utilizando, materiales que muchas veces tenemos en papel, materiales en los cuales vamos incorporando tecnologías, distintos recursos tecnológicos que podemos hacer uso del mismo, y cómo muchas veces los recursos tecnológicos que elegimos pueden convertirse en una barrera en la interacción entre nuestros alumnos, alumnas y estudiantes bajo la propuesta que llevamos adelante. Entonces la idea es saber qué herramientas tenemos,
bajo qué contexto se utilizan este tipo de recursos, pensar en recursos de apoyo físico, de acceso a la computadora, al celular y la tablet, reconocer las diferentes herramientas que nosotros tenemos disponibles en nuestros celulares, nuestras tablets y computadoras, y que son gratuitas, y sobre todo llevarnos algunas prácticas en función de los contenidos que generamos, sea dentro del aula o para comunicación, por ejemplo, con el exterior o con la comunidad. Tenemos un blog, usamos redes sociales, trabajamos con Instagram, bueno, ver de qué manera justamente nuestras comunicaciones también pueden impactar y generar exclusión. Entonces veamos de qué manera podemos ir incorporando nuevos recursos sin dejar a nadie afuera. Algo que quiero anticipar tiene que ver con que la tecnología no va a garantizar el ejercicio de derechos. Son las acciones humanas que incorporen tecnología que van a favorecer justamente el ejercicio de derechos. Entonces, ¿más tecnología significa mejor calidad de vida? No necesariamente. Tenemos que pensar la tecnología contextualizada, la tecnología en función de nuestros estudiantes, la tecnología en función de los distintos usuarios, para lo cual hoy estamos aquí porque también tenemos que superar nuestras propias barreras en términos de qué actitud tengo para con el trabajo que llevo adelante con la tecnología, qué dificultades me puedo encontrar yo primero, ¿para qué? Para allanarle el camino a ese estudiante con el cual voy a estar trabajando, ¿sí? Y otra de las cosas que vamos a estar abordando tiene que ver con lo que se denominan los tiempos pretarea. Muchas veces uno se traslada a una sala de informática, o se suma una computadora, o hay una computadora compartida. Entonces lo que nosotros queremos hacer, ¿qué es? Que la tarea, la actividad, la propuesta que ustedes lleven adelante pueda llevarse adelante en el menor tiempo posible, sin necesidad de que estén configurando absolutamente todo cada vez que tienen que hacer una actividad nueva. Cada vez que se conecta, cada vez que se incorpora un nuevo estudiante, bueno, justamente tener recursos ya preparados o configuraciones ya preparadas, ¿para qué? Para poder allanar ese camino y que la tecnología nuevamente no sea un medio de exclusión. Bien, entonces, hoy por hoy sabemos que la tecnología está presente en nuestro cotidiano. Estamos pensando en las relaciones humanas, estamos pensando en este encuentro del día de hoy, donde no todas las personas que se han conectado viven en la ciudad de Buenos Aires, donde está Olimpiadas Argentinas. De hecho, yo no vivo en la ciudad de Buenos Aires. Recién la veíamos a Guadalupe, que está en Santa Fe. No sé si Valentina era de La Plata, me parece, pero tenemos justamente personas de diferentes puntos del país. Entonces, una de las cuestiones que tenemos que ver es que en este caso, la tecnología acerca, porque podemos hacer un uso real de la misma. Pero ¿en qué situaciones se nos da donde la tecnología muchas veces aliena, donde la tecnología muchas veces excluye? Los distintos sistemas que estamos utilizando, las plataformas que estamos utilizando, en este caso estamos usando Zoom, podríamos haber usado Meet, podríamos haber usado Teams, podríamos haber usado Jitsi, por decir 4 posibles plataformas de videollamada o videoencuentro. ¿Está bien? Entonces, un poquito la idea es ver cómo la tecnología se ha insertado en nuestra cotidianeidad y cuáles son los recursos tecnológicos que tenemos de manera de poder reflexionar sobre nuestras prácticas docentes y nuestros hábitos como consumidores y productores de información. ¿Vamos bien hasta aquí? Permítame un segundo. Bien. Entonces, la idea era charlar un poquito sobre, mira, Ana, ahí voy a admitir a María Fabiana. Ahí está. Que se sumó. La idea era charlar un poquito y contextualizar esta charla en particular a partir de lo que plantea la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Nahuel, no te quiero interrumpir, te quiero hacer una pequeña pregunta. Decime. ¿Hay una manera que yo te ponga como único orador para todos, o cada una lo tiene que hacer desde su computadora? En este caso, si mal no recuerdo, vos podés fijarme a mí en la pantalla. Con los 3 puntitos, hay uno que dice anclaje y hay otro que dice destacar para todos. Si querés lo hago yo. Por favor, por A favor. ver ahí. Bien, entiendo que ahí me deberían estar viendo ahí en pantalla. Cualquier cosita Bueno, me avisas, genial, Ana, gracias. ¿sí? No, por favor. Entonces decíamos que
la idea era poder contextualizarlo a partir de lo que plantea la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, sancionada el año 2006, ¿no? Está la idea de las barreras, que surgen donde anteriormente se creía o se pensaba o se concebía, justamente amparado en un paradigma o un modelo médico rehabilitador, en el cual nosotros encontramos que la discapacidad era producto de una falla, básicamente, en la persona. Y surge justamente la condición de discapacidad como interacción entre el usuario, o entre la persona y su medio, entre la persona y su contexto. Para lo cual aquí yo estoy tratando de representar en 3 imágenes algunas de las ideas de barreras. Fíjense que yo voy a describir estas imágenes. En este caso tenemos a la izquierda una persona con ceguera que utiliza un bastón para trasladarse en la vía pública y que encuentra podríamos decir, un transporte público al fondo de la imagen, o un tranvía, y se ven justamente los carriles por los cuales podría, o los andenes por los cuales podría, los carriles por los cuales podría andar ese tranvía. Sin embargo, en la vía pública no hay ningún tipo de señalética, ningún tipo de baldosas podotáctiles para poder orientar a esa persona. En el otro caso, en la otra punta, tenemos un usuario de silla de ruedas, una persona que utiliza una silla de ruedas y está yendo a una dependencia pública, a una privada, a un aeropuerto, a algún espacio del cual quiere ser atendido. Bueno, esa persona no está siendo atendida de igual a igual, tiene que hacer un esfuerzo superior. ¿Para qué? Para poder ser atendido, y claramente se visualiza una relación asimétrica. Estas ideas de barreras, estamos hablando de barreras arquitectónicas, barreras actitudinales, barreras comunicacionales, sociales. Y si nosotros miramos qué es lo que sucede en nuestro país, estas barreras están presentes no solo, obviamente, para el colectivo de personas con discapacidad, sino que están presentes ¿para quiénes? Para todos, para todas, pensando en cuestiones que tienen que ver con las relaciones sociales, las decisiones institucionales, la creación de políticas públicas. Entonces es importante que cada uno de nosotros entienda o conozca cuáles son los recursos tecnológicos que tenemos, para que también nuestra participación ciudadana pueda incidir de alguna manera en la institucionalidad, puede incidir de alguna manera en la escuela, puede incidir de alguna manera en la política pública. ¿Ustedes saben cuántas personas con discapacidad hay en nuestro país? Más o menos, si quieren por el chat, ahí por ahí sí, Agos o Pablo. Yo igual acá tengo el chat. A ver. ¿Algún número? ¿Algún aproximado? ¿Cuántas personas con discapacidad? 20%, dice María Laura. 20% de 50 millones, podríamos decir, son 10 millones. Sí, 10 millones. Bueno, acá dice 50 millones, ahí en la Argentina. De Olimpiadas dicen 3 millones, 4 millones dice Agos, 12% está planteando María Elisa. Sí, aproximadamente, dice 7% de la población, entre 2 y 3 millones de personas. Bueno, en realidad podríamos decir que depende del instrumento con el cual se haya relevado esa información, ¿no? El instrumento con el cual relevamos esa información, por ejemplo, puede ser el censo. Hace poquito tuvimos un censo. Bueno, nosotros tenemos en nuestro país aproximadamente 5 millones de personas con discapacidad, ¿sí? En los cuales encuentran estas barreras, estas y muchas otras barreras, en su cotidianeidad. ¿Y por qué planteo esta idea de barrera? Esta idea de barrera dada por y vinculada al ejercicio de derechos, porque justamente el desarrollo de una persona puede verse limitado o favorecido por las oportunidades que tenga a lo largo de su vida, como también por el contexto en el cual muchas veces haya nacido o se haya formado. Entonces lo que nosotros tenemos es que estas barreras pueden impedir el acceso a la información, a la educación, al trabajo, al ocio, a la cultura, a la salud, al empleo. Fíjense que estoy hablando de áreas en las cuales muchos de nosotros y nosotros estamos atravesando, que tienen que ver con no cuestiones escindidas. Sin embargo, en el día de hoy vamos a hablar de educación, ¿sí? Del ejercicio del derecho a la educación. Para lo cual, avanzo y les traje brevemente algunas reflexiones. ¿Para qué? Para tratar de entender un poquito cuál es la mirada desde el lado de los que se desarrollan tecnología, cuál era la mirada antes, cuál es la mirada ahora, y ustedes como docentes o futuros docentes, o usuarios, familiares,
puedan justamente incidir, puedan ejercer su derecho, puedan opinar al respecto. ¿Por qué? Porque estas tecnologías son las tecnologías que van a estar utilizando para favorecer la inclusión de todas las personas en la sociedad. Les traigo acá una definición de tecnologías, estas tecnologías de ayuda, o se denominan en inglés Assistive Technology, que muchas veces se traduce como tecnología asistiva, aunque no existe en castellano, pero bueno, se traduce de esa manera. Dice que se refiere al amplio número de aparatos, servicios, estrategias y prácticas que son concebidas y aplicadas para mejorar los problemas de adaptación al medio de los individuos que padecen discapacidades. De vuelta, son aparatos, servicios, estrategias o prácticas que están pensadas para mejorar los problemas de adaptación al medio de los individuos que padecen discapacidades. ¿Están de acuerdo con esta definición? ¿Les parece que se ajusta a la realidad? Yo te voy a dar mi punto de vista. Dale, dale, Agos. Me parece como, no quiero usar la palabra raro, pero me llama la atención que sea como el individuo con discapacidad el que se tenga que adaptar y no el medio al que se tenga Totalmente. que adaptar. Digo, me parece como que el foco está puesto a la inversa. Bien. ¿Alguien, pueden estar de acuerdo, ¿no? con Agostina, no sé, ¿qué les parece? Pablo, los demás. Sí, totalmente de acuerdo, sí. Creo que, claro, que las tecnologías se tienen que adaptar a los que son los chicos con discapacidad, ¿no? Porque hay veces que no, quizás aún por un ejemplo, una persona no vidente, si tiene que utilizar la computadora, tiene que tener algo diseñado para él. Totalmente. Porque me refiero inversamente a los otros, ¿no? Fíjate lo siguiente, hay para mí como dos palabras claves que aparecen acá. Uno es lo que resaltaron ustedes, ¿no? Que tiene que ver con los problemas de adaptación al medio de los individuos, ¿no? En principio habla de individuos, no habla de personas, podríamos discutir eso, pero los problemas de adaptación al medio. ¿Y por qué tengo yo un problema de adaptación al medio? ¿Por qué no es el medio, el contexto en realidad el que se tiene que adaptar? Y esto tiene que ver con el paradigma o el momento en el cual, fíjense, ahí arriba dice Kuki Hussein 1995. Si bien la convención es del año 2006 y plantea el modelo de derechos humanos, el modelo social, el modelo de inclusión, no surge el modelo de inclusión en el 2006 y le ponemos un sello, sino que es algo que se venía debatiendo, discutiendo. Sin embargo, esta definición tenía un contexto en el cual se entendía la discapacidad de un modelo médico rehabilitador. Y la otra palabra que también me hace ruido tiene que ver con el padecimiento, ¿no? Esta cuestión de padecimiento, sufrimiento, vinculado a la discapacidad. Entonces, digamos, aparecen palabras como asociadas, capacidades diferentes, el pobrecito, y hay que ayudarlo, ¿no? Como modelo justamente que, de vuelta, la tecnología estaba pensada desde ese lugar. Entonces, de vuelta, si la tecnología estaba pensada de esa manera, ¿cómo iba a poder cambiar las cuestiones? Por eso insisto con esta mirada. Y traje otra definición, y ya no nos vamos tanto a las definiciones porque no es un espacio teórico, sino que justamente tratamos de reflexionar un poquito, pero por lo menos para charlar. Ya llevado un poquito en otro año, en el año 2002, dice que la tecnología adaptativa, que es otra manera de llamar a estos recursos, son programas o dispositivos que permiten la interacción amigable con la computadora para para superar las barreras a las que está sometida una persona debido a su discapacidad. Bueno, ya la veo a Agos ahí casi por habilitar el micrófono, pero no sé si alguien más, si Pablo, si alguno se anima por el chat, si quieren participando, porque la idea también es que puedan participar, puedan ir sacándose las dudas, ¿sí? Nahuel, Sí. no sé, me hace un poquito de ruido, me pregunto cuál será la definición de amigable, ¿no? Ok. Me hace un poquito de ruido la palabra, amigable con respecto a que salga más fácil, que sea adaptado a la persona, que tenga un ajuste razonable. Bien. Fíjense ustedes que ahí, no estaba viendo, pero entiendo que es Ana la que estaba hablando, ¿sí?
Ahí sí soy yo. Sí, perdón, ahí está, ahí está. Tengo la cámara apagada porque mi listo. internet está un poco rebelde hoy. Perfecto, perfecto. Pero viste, a esta altura del día uno va reconociendo las voces y a veces me puedo confundir. En este caso, sí, Ana, totalmente. Qué es una interacción amigable? Esa es una. Otra dice, las barreras a las que está sometida una persona debido a su discapacidad. Entonces surge algo parecido a lo que planteaba Pablo y que planteó Agustín hace un ratito, ¿no? Esta cuestión de que es el contexto también el que es discapacitante, ¿no? Es el contexto el que me fuerza a no poder ejercer mis derechos. Es el contexto del cual la formación de los diferentes profesionales, de los diferentes actores participantes también influye para poder trabajar. Fíjense que esta definición no es del 95, es del 2002. Y hoy, si seguramente les preguntamos a los mismos autores que publicaron esto, tendrían una visión diferente, seguramente, de esto. ¿Por qué? Porque estamos en el 2022 y el paradigma o el modelo social, justamente basado en el ejercicio de derechos, tiene que atravesar no solo al colectivo de personas con discapacidad, sino que tiene que atravesar a todos los actores sociales involucrados. Particularmente, si me pongo de este lado del mostrador y digo, bueno, a todos los que desarrollamos tecnología, tenemos que pensar de qué manera la desarrollamos y cómo es esta cuestión y palabras clave que fue diciendo Ana. Dijo ajustes razonables, dijo esta cuestión de la accesibilidad, ¿no? Entonces vamos a ir charlando un poquito sobre estas cuestiones. Y le traje simplemente algunas definiciones y prometo que con esto nos vamos a algo bien concreto. ¿Para qué? Para poder ir tratando de llevar adelante estos conceptos que estuvimos atravesando con recursos tecnológicos. Y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad habla de la comunicación. Cuando hablamos de comunicación, cada uno de nosotros, si les pregunto a cada uno de los que está conectado, seguramente tendría una definición diferente. Entonces, la Convención, ¿qué dijo? Mira, la Convención va a incluir, la comunicación va a incluir a los lenguajes, la visualización de texto, el braille, la comunicación táctil, los macrotipos, es decir, letras de gran tamaño, los dispositivos multimedia, el lenguaje escrito, los sistemas auditivos, el lenguaje sencillo o lenguaje claro, los medios de voz digitalizada, es decir, lo que es la síntesis de voz, y otros medios y formatos aumentativos o alternativos de comunicación. Por ejemplo, el caso de los pictogramas, el caso de imágenes concretas para representar diferentes situaciones de la vía pública, de la vida real, incluida la tecnología de la información y las comunicaciones de fácil acceso. Es decir, que la comunicación es todo esto. ¿Por qué es todo esto? Porque trabajamos con personas, entonces tenemos que entender cómo se comunican cada una de las personas. Entonces, en los recursos que nosotros llevemos adelante, tenemos que contemplar a las diferentes necesidades. Y vamos a tener dos artículos que simplemente no los vamos a leer, los quiero mencionar. Un artículo que es el artículo 9, que habla sobre accesibilidad. Cuando hablamos de accesibilidad, que es lo que atraviesa también a este encuentro, no solo estamos pensando en el entorno físico, sino que también estamos pensando en el uso de la información, las comunicaciones y los sistemas informáticos. Para lo cual, justamente es necesario entender que si no un material que utilizo, una actividad que realizo no es accesible o no hay forma de accesibilizarla, ese chico o esa chica no va a poder ejercer su derecho a la educación. Entonces, ¿de qué manera diseñamos estrategias de abordaje pensando en los diferentes destinatarios? Entonces, tenemos particularmente el artículo 9 vinculado a accesibilidad y el artículo 24 pensando en que todos tenemos derecho a la educación en los diferentes niveles a lo largo, digamos, a los niveles educativos a lo largo de nuestra vida. Entonces, les traje acá como 4 grandes pilares que para mí son importantes para pensar en términos de inclusión. Y apareció este primero, pero podría haber aparecido otro. Aparece primero, ¿por qué? Porque muchas veces se piensa que si incorporo tecnología garantizo derechos. Y entonces traigo en principio el recurso tecnológico como un aliado y no como el elemento determinístico o el elemento fundamental que garantiza el ejercicio de derechos. El segundo tiene que ver con lo que estamos haciendo hoy, la capacitación de los diferentes actores involucrados, ¿sí? Pensar entonces en ese contexto en prácticas pedagógicas inclusivas y el trabajo interdisciplinario. ¿Por qué el trabajo interdisciplinario? Porque trabajamos con diferentes profesionales, pero hay algo acá en este esquema que no está presente de forma explícita. ¿Alguno se anima a pensar qué es? ¿Qué puede ser?
¿Hay algo que no está presente en el esquema? Tal vez la persona involucrada, la persona que tiene la Totalmente. necesidad. Exacto, tal El cual, exactamente. protagonista. El protagonista, ¿no? Digamos, una vez es totalmente, Cristina, ahí que sumó, exactamente. Digamos, estamos hablando de las personas con discapacidad. ¿Y por qué no escuchamos a las personas con discapacidad? ¿Por qué no escuchamos a la persona, a los alumnos, a las alumnas, a los estudiantes con los que trabajamos? ¿Por qué no escuchamos también a las familias? ¿Por qué no aprendemos de qué cosas les sirvieron a ellos previamente y nosotros como profesionales resignificarlas? ¿Sí? No pensemos que tenemos una verdad absoluta. Pensemos también nuestros abordajes como hipótesis de trabajo. Hipótesis de trabajo donde uno va a poder ir haciendo un proceso iterativo y ese proceso iterativo a mí me va a llevar más tiempo de trabajo, no hay duda de eso. Pero en principio lo que queremos hacer es algo que dijo Ana hace un ratito. Ir haciendo ajustes, ir pensando en cómo la tecnología se va adaptando a lo que la persona necesita y como dijo Pablo, no que la persona tenga que adaptarse a lo que puede conseguir, a lo que puede pagar, a lo que le entregaron, lo que con una rifa se pudo conseguir. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, vamos con la siguiente. Yo traje acá simplemente algunos apoyos tecnológicos o tecnologías de apoyo. ¿Para qué? Para que puedan conocer, están tangencialmente asociadas a lo que vamos a hacer en el día de hoy, pero en particular estamos hablando de mouse adaptados, teclados adaptados, formas alternativas de hacer clic. Y lo traigo en forma representativa ¿para qué? Para que ustedes sepan que existen este tipo de elementos y muchas veces con la accesibilidad digital no alcanza. Muchas veces lo que necesitamos, ¿qué es? Perdón. Disculpen. Muchas veces lo que necesitamos, ¿qué es? Es un apoyo tecnológico que funcione como funciona hoy una rampa física. Entonces tenemos un teclado que tiene letras de mayor tamaño, que tiene lo que se llama un guardatecla, un sobreteclado para poder tener las manos apoyadas sin necesidad de estar tocando ninguna tecla en forma involuntaria. Un mouse que tiene los movimientos disociados, entonces tenemos un movimiento a la izquierda, a la derecha, arriba, abajo. La posibilidad de disociar también las acciones de retener. ¿Saben lo que es la retención? No, la verdad que no. Discúlpeme, pero estoy con alergia y me está matando. La Perdón, retención. pero tengo aquí, estamos hablando de la retención. ¿Sí? En términos de, si yo se los voy a poner más en claro. Si tengo que copiar y pegar un texto, ¿sí? ¿Cómo copian y pegan un texto? ¿Cómo copian un Control, texto? no, yo lo copio con control C. Si no, ¿Dijeron? clic derecho, copiar. Sí. Ok, o sea, lo que dijiste antes, Agustina, ¿lo pinto? ¿Dijiste? Lo ¿Lo pinto, marco? Ok. lo marco y hago Sí. el comando control C. Bien, perfecto. O podría ser, como dijo recién, botón derecho, copiar. Pero me quedo con esta idea de pintar. ¿Cómo hago yo para pintar? Agarro el mouse, ¿no? ¿Y qué hago? Agarro el mouse, hago clic hacia abajo, ¿sí? Con el clic izquierdo si soy derecho, me desplazo manteniendo apretado y justamente luego levanto mi dedo. De esa manera pinté o marqué un texto de un documento, de una página web. Bueno, el botón de retención lo que hace es lo siguiente. Me ayuda con la coordinación visomotora. En función de poder presionar, desplazarme y levantar, yo estoy haciendo una acción que tal vez muchos tenemos naturalizada, pero sin embargo es muy compleja. Entonces el botón de retener, ¿qué hace? Retener es como si yo mantuviese apretado el clic hacia abajo. Luego con el mismo dedo, por ejemplo, me desplazo hacia un costado y luego vuelvo a apretar el botón de retener y es como si hubiese levantado ese clic. De esa manera es que funcionan este tipo de apoyos tecnológicos, pensando en las diferentes acciones que pueden llevar adelante los usuarios y a partir de esa acción utilizar la computadora de la manera, podríamos decir, convencional o para como fue inicialmente diseñada. Y hay formas alternativas en estos casos de hacer clic, por ejemplo, con la mano, con el pie,
con la mano y tener una realimentación visual, con el pie y tener una realimentación auditiva, por tacto, es decir, sin ejercer fuerza. Pensando en qué? En acciones voluntarias y repetitivas que puedan tener nuestros estudiantes y a partir de estas acciones poder acceder a la computadora. Pero de vuelta, si solamente estos dispositivos pueden reemplazar al mouse o al teclado convencional, lo que nos está faltando es la otra parte. Es, bueno, ahora que pude acceder, ¿qué hago? Entonces, en ese qué hago está la generación de contenidos, de actividades, de abordajes, que es lo que nos lleva al día de hoy. Y para eso, entonces, ahí vamos, ahí está. Traje a colación un recurso que se conoce como opciones de accesibilidad. ¿Saben lo que son las opciones de accesibilidad? Más allá de que esté el texto ahí planteado en pantalla. ¿Tiene algo que ver con todo por ejemplo, el software, el hardware, todas esas cosas que tienen acceso para los chicos, para las personas, que se puedan tocar, que puedan usar las manos para sentir el tacto, para ayudar? Bien, en realidad no tiene que ver con eso, sino que tiene que ver con la interacción con los diferentes sistemas. Por ejemplo, yo puedo utilizar lo que se conoce como un magnificador. Digamos, en principio son programas que tenemos disponibles en Windows, en Linux, en Mac, en Android, que ya están instalados en nuestra computadora y tendrán tal vez nombres específicos. ¿Está bien? Ahí Noelia dice un lector de pantalla, por ejemplo. Sí, un lector de pantalla, por ejemplo, en Windows se llama narrador. ¿Sí? En Mac se llama Voice Over y en Android se llama Tollback. Fíjate que es el mismo concepto del lector de pantalla, pensado para una persona con ceguera, pero en cada plataforma tiene un nombre diferente. Entonces lo que nos proponemos en el día de hoy es que ustedes sepan qué elementos existen y después si vos tenés Mac o tenés un iPhone, vas al centro, al Accessibility Center, se llama así. Pero si tenés Windows, vas al centro de accesibilidad. Y si tenés Android, vas a ajustes, ¿sí? Y luego, o a configuración, y luego accesibilidad. Entonces, los programas o las acciones que nosotros vamos a estar mostrando justamente están vinculadas con las diferentes plataformas. Uno tiene que ver con la síntesis de voz, particularmente ¿para qué? Para los diferentes usuarios que requieren un apoyo auditivo. ¿Por qué? Porque no pueden ver la pantalla. Entonces necesitamos en particular tener un lector de pantalla que nos vaya indicando las distintas cosas, porque no tenemos una realimentación visual. Otra posibilidad son lo que se nos conocen las lupas o magnificadores de pantalla. Las lupas y magnificadores de pantalla nos permiten aumentar, como si fuese una lupa, justamente por 2, por 3, por 4, por 5 el tamaño. Jugar con contrastes, por ejemplo. ¿Para qué? Porque si tengo demasiados colores, como se ve, tengo yo en la pantalla, podría tener fondo negro y letras blancas, fondo negro y letras azules, fondo azul y letras blancas, ¿en función de qué? De la capacidad visual que yo tenga, o de la destreza visual que yo tenga, o de la agudez, mejor dicho, de la agudeza visual que yo tenga. Entonces yo puedo ver no solamente un documento o una página web, sino toda la computadora o todo el teléfono con esa configuración. ¿Qué otras herramientas tenemos? Tenemos las herramientas vinculadas al reconocimiento de voz. Por ejemplo, poder dictarle a la computadora, y fíjense que lo que está pasando en este momento, yo estoy hablando y el subtitulado de PowerPoint, ¿qué está haciendo? Está reconociendo lo que yo estoy diciendo y lo está traduciendo. Para eso yo tuve que configurar dos cosas. ¿Cuál era el idioma del hablante, es decir, de la persona que estaba hablando? Y particularmente cómo quería que salga explicitado el subtítulo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, podría ser una traducción simultánea. Entonces me podría decir, yo hablo en castellano y que me traduzca directamente en inglés. O al revés, podría tener apoyos como tengo en Teams, que es el de Microsoft. ¿Qué puedo hacer? Puedo asistir a una conferencia en inglés, pero leerla en castellano. Estas herramientas, tiempo atrás, no es que no existían, sino que con la demanda se fueron mejorando, utilizando y difundiendo. Y existen otro tipo de herramientas también. Ahí aprovecho que teníamos ahí Paola decía, el Tollback, totalmente ahí en Android, que justamente hace las funciones de narración.
Y si yo les pregunto, somos 40 personas, ¿cuántos saben o cuántos vieron una máquina de escribir? ¿O usaron una máquina de escribir? Pablo dice que sí, ok. Y sí, los que tenemos de mi edad para abajo. Ah, pero no preguntamos, acá no se pregunta la edad, por favor. Bueno, a ver, mira, frente a otras preguntas no hay tanta respuesta. Acá tuvimos 10 respuestas. Bueno, a ver, bueno, por lo menos tenemos un Era la montón de única, personas bueno. que era un montón de personas que sí, que conocieron, vieron o usaron una máquina de escribir. Bueno, si yo, ahí está Ana, que levantó la mano, perfecto. Muchas gracias, Ana. En este caso, si yo tengo en la máquina de escribir, iba y golpeaba, ¿no? Golpeaba con fuerza sobre la tecla A. ¿Cuántas A salían impactadas en el papel? Muchas, todas las que haya apretado. En la máquina de escribir, digo En yo. la máquina de escribir solo una vez cuando uno lo apretaba. Una nada más. sola. Sí, salvo que fuese, sí, una máquina eléctrica, intermedia y demás, pero sí, en la máquina de escribir una sola. Sí, totalmente. Y si hago eso mismo, me voy al Word, ¿no? O me voy a Google y hago lo mismo y pongo la A y dejo apoyado el dedo. ¿Cuántas A salen? Ahí sí, muchas. Ahora sí, un montón. Va a depender de qué, del tiempo que a mí me lleve presionar y soltar. ¿Está bien? Bueno, una de las cosas que se pueden hacer es configurar nuestra computadora, perdón, configurar nuestro teclado como si fuese una máquina de escribir, sin que obviamente pese como pesaba una máquina de escribir. Entonces, ¿para qué me puede servir esa configuración? Para trabajar con lo que se llaman teclas accidentales o teclas repetidas. De tal manera que si yo quiero escribir mi nombre, puedo escribir mi nombre presionando una vez, una letra por vez, y no importa el tiempo que me lleve si yo quiero escribir Nahuel, ni presionar la N, presionar la A, presionar la H, la U, la E, la L, o si me llamo José, la J, la O, la S, la E, ¿sí? Sino que lo que va a importar es digamos, justamente la presión y la liberación sobre esa tecla. ¿Ok? Entonces, de vuelta, no importa el tiempo que le lleve a la persona, sino que lo que importa es que la persona lo pueda hacer. Y si hago este mismo razonamiento con el espacio, o con borrar, o con el enter, si no lo configuré de esta manera, tal vez fui escribiendo mi nombre, me había salido una letra repetida, y cuando fui a borrar, borré todo un tirón. Entonces, justamente, haciendo este mismo trabajo, ¿qué puedo hacer? Puedo concentrarme en la actividad y puedo dejar configurada la computadora para que funcione el teclado como una máquina de escribir. ¿Sí? Esto mismo que yo puedo hacer, lo puedo hacer, por ejemplo, con el mouse. El mouse, en este caso, se está viendo en pantalla que es una flecha totalmente arbitraria. Esa flecha totalmente arbitraria es de color blanco, pero podría ser de color negro, podría ser una pelota, podría ser una casa, podría ser algo representativo para ese niño o niña con el cual voy a estar trabajando. Entonces veamos de qué manera justamente hacemos este tipo de ajustes. ¿Cómo podemos acceder a este tipo de recursos? De vuelta, si estoy en Windows, supongamos, me voy al centro de accesibilidad y voy a las opciones justamente donde del mouse. Ya vengo. Perdón, pero debe ser la hora del día, pero la alergia a esta hora se ha intensificado. Bien, ¿qué otros recursos tenemos? Tenemos estas mismas opciones, pero también el celular. Ustedes sabían que podemos conectar, tal vez lo vieron, pero que podíamos conectar un mouse o un teclado en nuestra tablet o en una tablet. ¿Sí? Muchas veces se ha visto, Sí. digamos, que tenemos ahí, Pablo dijo que sí. A ver, ¿querés contarnos, Pablo? Bueno, yo en realidad lo que sí me acuerdo es que yo tengo una notebook que bueno, que tiene a su vez un cuadrado que es como un mouse táctil, pero se le Claro, puede sí, agregar un mouse, de eso sí, totalmente, pero de una exacto. tablet no me acuerdo. Bueno, nosotros lo que podemos hacer es que si la tablet, por ejemplo, resulta muy compleja de utilizar, pero está buena para poder trasladarla, puedo conectarle un teclado externo
y hacer estos mismos ajustes también en la tablet. Entonces, de vuelta es, bueno, tal vez la tablet es un buen recurso para la escuela y un teclado lo desconecto y es más fácil de trasladar que trasladar toda una notebook o trasladar obviamente una computadora de escritorio, ni hablar, ¿no? Entonces pensemos de qué manera justamente este tipo de ajustes, ahí dice María Laura, hace poco se me rompió el touch del celular y con un adaptador USB pude ingresar con un mouse, totalmente. Y tal vez es raro usar el celular o usar la tablet con un mouse, pero bueno, mientras tanto lo podés utilizar y es la posibilidad de poder trabajar. Rarísimo, pero sirve, ok, totalmente. El inalámbrico también se puede hacer esto, Paola. ¿Por qué? Porque es más cómodo justamente que tener no sé, en una mesa escotada, por ejemplo, el mouse, tener un soporte para la tablet y que directamente poder utilizarlo. Lo mismo que con el teclado también puede ser justamente Bluetooth o puede ser inalámbrico, no hay ningún problema. Buenísimo. También se Genial. puede usar desde con el mouse con un televisor, o sea, con un LED Sí, que pueda ampliar la imagen, también se usa ahí. exacto. Por ejemplo, ahí tenemos dos posibilidades. Una posibilidad es la lupa, donde yo desde la compu la puedo conectar a la... Dale, Agos, muchas gracias. Los puedo conectar a la tele para magnificar, esa es una opción. Y hoy tenemos tecnología que no es solamente un celular, una tablet, una computadora, sino que los televisores también tienen particularmente una computadora, tienen un sistema Android, por ejemplo. Entonces puedo utilizar un teclado o puedo utilizar un mouse para poder conectarlo. Obviamente ahí es más complejo. Los televisores muchas veces vienen más antiguos o más viejitos que por ahí una tablet o un celular. Entonces, bueno, habrá que ver el modelo del televisor. En particular, entonces, la idea era charlar un poquito sobre lo que es accesibilidad en medios digitales. Entonces, pensando bajo el lema del diseño universal, el diseño para todos, pensando de qué manera nuestras estrategias como docentes pueden estar personalizadas en aquellos momentos donde se necesite, o los apoyos en los momentos que se necesite, o como decía Ana hace un rato, los distintos ajustes razonables que podemos ir pensando. Traje algunas cuestiones vinculadas a algo justo que dijo Agostina recién. Agostina dijo, me voy a conectar ahora para la clase en la facultad. En este caso lo que yo les traje es algo para que ustedes vean de qué manera también las decisiones tecnológicas van en función de la inclusión. Lo que se ve acá es una imagen que yo estoy subiendo, una plataforma, que es un aula virtual basada en Moodle, ¿sí? Que hay distintos tipos de plataformas, pero hoy la plataforma, ¿qué me dice? Mira, me dice, describí esta imagen para alguien que no pudiera verla. Describí esta imagen para alguien que no pudiera verla. Y la opción de decir, la descripción no es necesaria, porque por ahí puede ser algo simplemente como adorno, algún logo y demás. Entonces, en este caso, ya es la misma plataforma la que, por decirlo de alguna manera, obliga o incentiva al docente o al generador de materiales o de contenidos a que cada vez que incorporo una imagen, esa imagen tiene que estar descripta. ¿Y qué significa describir una imagen? Significa poder contar lo que nosotros estamos viendo de una manera objetiva, de una manera precisa. ¿Para quién? Para una persona, por ejemplo, con ceguera que utiliza un lector de pantalla. Hay otras formas de saber cuáles son las barreras que imponen nuestros materiales. De hecho, ustedes sabían que los materiales y las propuestas didácticas que llevamos adelante muchas veces imponen barreras en la interacción. A ver, los leo por el chat si alguno se anima. Muchas veces cuando el material didáctico no es sencillo para la comprensión de los que están intentando interpretar lo que uno quiere solicitar, eso también es una barrera. Totalmente, sí. Sí. Primero, la forma en la que está escrito. Segundo, el medio o el formato que estoy utilizando. Por ejemplo, imagínate, vamos a ponerlo bien sencillito. Vengo utilizando la misma fotocopia hace un montón de años. No sé. Y la fotocopia se va gastando y se va deteriorando, o la máquina con la que la fotocopiadora con la que se hizo esa copia, no tiene problemas del toner y sale más oscura y no hay buen contraste. Bueno, eso también está generando una barrera en la interacción. Entonces, un poco la idea, ¿cuál es? Es ver de qué herramientas tenemos rápidamente para detectar qué barreras imponen
nuestros mismos materiales. Y acá yo traje dos ejemplos para poder ver rápidamente. El primero tiene que ver con un PowerPoint. En este caso dice, dentro de PowerPoint, no sé si ustedes sabían, pero tenemos un comprobador de accesibilidad. El comprobador de accesibilidad, ¿qué nos permite hacer? Nos permite determinar tres grandes cuestiones. La primera, errores, es decir, barreras en la interacción. La segunda, posibles mejoras, ¿sí? Y la tercera tiene que ver con sugerencias, que es como un tercer grado en términos de qué cosas se podrían llegar a mejorar o, por ejemplo, destacar. ¿Ustedes saben dónde encontrar este comprobador de accesibilidad? Bueno, si estoy en el caso de Office, lo tengo en la opción que dice revisar y comprobar accesibilidad. ¿Y qué es lo que va a hacer eso? Justamente el comprobador de accesibilidad me va a decir, mira, hay distintos errores. Uno de los errores en una presentación en PowerPoint dice, por ejemplo, falta el texto alternativo. Y me dice, en la imagen 3, que está en la diapositiva 4, o en la imagen 3, que está en la diapositiva 5, o en un campo de texto que está en la diapositiva 8, justamente le falta en particular el texto alternativo. Es decir, la posibilidad de incorporar ese texto. ¿Saben cómo se agrega el texto alternativo a una imagen? Bueno, ese texto alternativo se hace clic sobre la imagen, se seleccionan sus propiedades y se elige la opción de editar el texto alternativo. Y hay dos formas de agregar este texto alternativo. El texto alternativo es un texto que en principio sería el equivalente al epígrafe o al pie de una foto. Lo que hace que es que para aquella persona que utiliza un lector de pantalla y probablemente tenga una ceguera, le informa que hay una imagen y frente a esa imagen le dice en particular lo que ustedes hayan cargado. Por eso esa descripción tiene que ser lo más precisa y también tiene que ser breve. Esa es por una cuestión. La otra cuestión, muchas veces, por ejemplo, las distintas diapositivas, no sé si están viendo ahí, pero estas diapositivas tienen un título. Y acá, por ejemplo, dice, falta el título de la diapositiva. ¿Para qué me sirve el título de la diapositiva? Cuando uno recorre una presentación, una de las cuestiones que tenemos disponible es poder hacer una especie de índice. Ese índice es por los títulos y los subtítulos que nosotros tenemos en nuestro documento, sea de PowerPoint, sea de Excel o sea de Word. Así que estas opciones que estamos mostrando, que tenemos presentes, están presentes en los diferentes programas que nos brinda particularmente el caso del Office. Esta misma opción, como les decía, a ver, tenemos ahí un comentario. ¿Queda grabado? Sí. Sí, sí, claro que queda grabado, sí. Y después, Ana, yo digamos, les puedo facilitar también la presentación. Así que si les van a mandar la grabación, les pueden mandar un link con la presentación para que la tengan Nahuel, disponible. sí, cómo no, claro. ¿Sí? Bien. En este caso tenemos un documento de Word y también tenemos la opción de revisar y comprobar accesibilidad. El comprobador de accesibilidad es una herramienta automática. ¿Y qué nos ayuda? Bueno, es como si fuese un semáforo. Nos dice, mirá, lo que está en rojo es lo que tenés que atender primero. Lo que está en amarillo es lo que tenés que atender segundo, o en segundo lugar, una vez que se haya resuelto todo lo que estaba en rojo, y lo que está en verde es lo que te digo, bueno, la verdad que hiciste una buena práctica en ese caso. Entonces nos sirve para poder medir de alguna manera cómo son nuestras propuestas a partir de los documentos que nosotros brindamos. Estas herramientas de accesibilidad no solo están pensadas para una persona con ceguera, sino que están basadas en pautas generales de contenidos digitales. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá? Yo diría que vamos bárbaro. Perfecto. Sí, va bien, va claro. Bien. Entonces yo lo que les traje a continuación, permítame un segundito nuevamente, atender a la alergia y ya estoy con ustedes. Estoy aquí nuevamente, perdón por esta demora. Bien. Dice Noelia, preguntó, ¿esto está a partir de alguna versión de Word? Lo de comprobar accesibilidad, sí, está a partir de la versión 2016, si mal no recuerdo, Noelia. ¿Sí? Después tenemos otro, que en breve va a estar disponible, se llama, lo dejo aquí,
en el chat, se llama Proyecto Axio, así lo pueden anotar. No lo puse hoy en la presentación porque no les estaban dando el sitio, pero ya que lo trajimos a colación, lo mencionamos. El Proyecto Axio es un proyecto de la Universidad Nacional de Mar del Plata, el cual vos podés subir tu archivo de Word, en lugar de, digamos, poner que no tenés la versión del 2016 o tenés la versión del 2007, qué sé yo, del 2010. O usás el LibreOffice o el OpenOffice. Bueno, podés entrar a la página de Proyecto Axio, que en este momento, aviso, no está funcionando, pero bueno, por ahí en estos próximos días va a estar disponible. Y subís tu archivo de Word. Y te brinda una información pormenorizada de las posibles barreras que tiene tu documento. Y esas barreras tienen que ver con estos criterios que voy a contarles ahora a continuación. ¿Sí? ¿Por qué planteo esto? Porque las herramientas automáticas nos ahorran tiempo, son orientadoras. Es decir, bueno, puedo atacar lo más urgente. Pero después hay cuestiones que son basadas en el diseño universal de aprendizaje y tienen que ver con la presentación, la presentación de los temas, el orden, el tipo de letra. Así que vamos a hacer un repaso de algunas pautas para que ustedes puedan ir incorporándolas. La primera tiene que ver con el texto claro, que en un ratito vamos a ver algunas cuestiones al respecto. Pero básicamente tiene que ver con que las oraciones sean cortas, que las oraciones sean precisas, que sean claras, y bueno, vamos a tratar de entender qué significa sea preciso, que sea claro, ¿no? Pero en un ratito lo charlamos. El segundo tiene que ver con el idioma del documento. Tal vez uno no lo conoce, pero un documento de Word, de PowerPoint, de Excel, tiene un idioma. Y por ejemplo, vos podés estar usando el PowerPoint en inglés, pero tu idioma del PowerPoint es castellano. Entonces se configura eso. Lo mismo en el Word. ¿Vieron? ¿Alguna vez hicieron el control de ortografía en Word? Creo que ahí María Laura dijo que sí. ¿Puede ser? ¿María Laura? Sí. Sí, sí. Bien. Bueno, si vos tenés configurado el idioma de tu documento en inglés, te va a decir, bueno, la palabra texto no la conozco, la palabra documento no la conozco, digitales no la conozco. ¿Por qué? Porque no son palabras en inglés. Entonces tenés que configurar tu documento en castellano. ¿Y para quién le sirve saber que el documento está en castellano? Para el lector de pantalla, o mejor dicho, para quien use el lector de pantalla. Es decir, a esa persona con ceguera lo que queremos hacer es facilitarle el camino, pensar de qué manera justamente pueda acceder al documento y ya directamente utilizarlo, sin tener que estar haciendo todo ese trabajo previo de configuración. ¿Sí? Y vamos a hablar de las características de la fuente o de la tipografía, de la letra básicamente. Podemos decir que hay dos grandes grupos de tipos de letras. Las que se conocen como letras sin sarifa o letras con sarifa. ¿Sí? Y vos decís, ¿qué son esas sarifas? Bueno, no sé si vieron alguna vez la fuente sans serif. ¿Sí? Ahí, María Laura, la serifa, bueno, la serifa viene de ahí. Es una forma españolizada de decir lo del serif. Hay letras, poniéndolo un poco más en el lenguaje claro, aprovechando el término, hay letras que son más redondeadas y hay letras que son más cuadradas. ¿Qué tipo de letras facilitan la lectura? Bueno, justamente las letras que son más cuadradas. Las letras más redondeadas, con más ribetes, por ejemplo, pueden perjudicar la lectura o ser un obstáculo, por ejemplo, para una persona con dislexia. O, por ejemplo, no sé, a mí me cansan más leer letras con mayor curvatura que una letra cuadrada. ¿Sí? Entonces, ya en la elección del tipo de letra, marca una opción vinculada a la accesibilidad. Vos tenés también en Word la posibilidad y esto que estoy contando, todo lo que estoy contando está desde la versión 2002 o 2003 del Word en adelante, así que seguro la que tienen, todo esto lo tiene. La posibilidad de incorporar títulos y estructurar el texto. Tal vez a alguno le apareció tal vez sin querer muchas veces que se puede seleccionar el formato de nuestro texto, incorporar que un título que nosotros ponemos como decimos, pero esto es obvio que sea un título, el Word lo entienda como que es un título. ¿Para qué sirve esto? Para facilitar la navegación, para armar un índice automático, para poder tardar menos tiempo en recorrer el documento. Hay otros recursos, por ejemplo, el interlineado. ¿Saben lo que es el interlineado en un archivo? Es cuán separadas están cada una de las oraciones. De donde estoy parado hacia arriba y hacia abajo. Ese interlineado, se recomienda un interlineado de 1,5 puntos, de 1,5, de ahí para arriba.
¿sí? O sea, cualquier otro interlineado va a hacer que justamente estén más pegaditas. Entonces, una persona con baja visión o simplemente que utilice anteojos, pero con una alta graduación, bueno, puede encontrarse justamente que si están muy pegadas las letras pueda dificultarse la lectura, ¿sí? Vimos lo que vimos hace un ratito, textos alternativos. Incorporo una imagen en el Word, le puedo poner el texto alternativo. No sé cómo hacer el texto alternativo, le pongo un pie de página o un epígrafe a la foto. ¿Para qué? O a la foto, a la imagen. Imagínense una imagen de un gráfico de matemática o del mapa de la Argentina, ¿sí? O de cualquier otra, dependiendo del nivel en el cual trabajen. Justamente tengo que poder describir y esa descripción no solo ayuda a esa persona que es ciega, sino que también ayuda a otros estudiantes. ¿Por qué? Porque están viendo y están leyendo también, obviamente estamos pensando en de los grados más altos donde ya la lectoescritura es un hábito adquirido, ¿sí? Otra recomendación, uso del color. Y acá planteo dos cuestiones. Muchas veces nos gusta, sobre todo en el caso de pandemia, mandábamos cosas por WhatsApp o lo subíamos a una aula virtual y mandábamos distintas cosas. Bueno, el color no puede ser el único indicador de un mensaje. Por ejemplo, yo les pongo lo siguiente. En rojo van a encontrar marcado, no sé, el baño de mujeres y en verde van a estar marcado el baño de hombres. O la opción rojo es para sí y la opción verde es para no, por ejemplo. Cualquiera, digamos, pensando en esta cuestión donde solamente desde el color estoy informando algo. Podemos tener a alguien que no distinga colores, o podríamos encontrarnos con que no percibe todos los colores, y sí algún conjunto de los mismos, o alguien que es daltónico que el rojo y el verde no los distingue. Entonces, de vuelta, no es solamente una persona con ceguera o solamente una persona con una discapacidad motriz, sino que justamente estamos pensando en diferentes pautas que son pautas generales para poder tener un documento de Word accesible. ¿Qué otras cuestiones tenemos? Tenemos entonces que el color no solamente es la posibilidad de un único indicador, sino que tiene que tener, de alguna manera, un elemento textual, texto, que acompañe a la opción que estoy marcando. ¿Ok? Bien. Y estrategias para poder navegar ese documento puede ser acercar o alejar el documento, es decir, mediante el zoom, o por ejemplo, si estoy dando un material que es para leer, poder enseñarles cómo se lee en pantalla completa. La lectura en pantalla completa hace que, por ejemplo, los iconos, las distintas barras de opción y demás, desaparezcan del primer plano. Entonces, ¿por qué desaparecen del primer plano? Porque no estoy en modo de edición de ese documento, sino que yo lo que quiero hacer, lo que quiero hacer en particular es favorecer la lectura. Entonces pongo grande la lectura. ¿Ok? ¿Alguno ha convertido en este tiempo un archivo de Word en PDF, por ejemplo? Sí, yo lo hago todo el tiempo. O al revés. Ok. Y ahí dice Verónica que sí. Sí. Sofía también. Bien. Y no, digamos, ¿ustedes saben si ese PDF es accesible o no? Bueno, la Reconozco accesibilidad. que no. Bueno, la accesibilidad no solamente está presente en PowerPoint, en Excel, en Word, sino que los materiales digitales los tenemos en diferentes formatos. Entonces no alcanza muchas veces con convertir. Nunca me percaté si era accesible o no. Ok, hoy vamos a ver algunas herramientas automáticas que te van a permitir medir o evaluar la accesibilidad de un PDF también. Entonces estuvimos viendo ahora algunas herramientas automáticas para el paquete Office, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Ahí dice que Victoria, utilizo iLog PDF, cuando me lo mandan en Word, JPG o PDF para poder convertirlo. Perfecto. Una de las cuestiones que nosotros tenemos es que solamente cuando lo mandamos a imprimir, o tengo el Word y me lo convierten a PDF, me lo convierten en imagen, hay parte de la información que estamos perdiendo. Entonces tenemos que, si estamos pensando en que quiero mandar un PDF y que ese PDF sea accesible porque es una comunicación institucional, porque en la familia el papá o la mamá es ciego, porque vive con la abuela y la abuela tiene baja visión,
Bueno, tenemos que pensar también en las comunicaciones, no solamente en los materiales, sino en las comunicaciones. Y estoy usando, no sé, un blog en la escuela, o estoy usando redes sociales, bueno, ver de qué manera puedo ir incorporando pequeños hábitos para ir accesibilizando las prácticas y las comunicaciones. ¿Ok? Bien. Yo les traje una herramienta en particular que hace parte del proceso que creo que Ana lo dijo, Verónica lo comentó también, que se llama Office Lens. ¿Qué hace Office Lens? Vos tenés, no sé, un ticket, tenés un documento, tenés una fotocopia, y sacándole una foto hay un proceso que se lo conoce como OCR. Ese proceso de OCR significa reconocimiento óptico de caracteres. Para los más jóvenes, hace años atrás teníamos un elemento que se llamaba escáner, el escáner que hacía. Y teníamos escáner manuales, o sea, yo lo pasaba una palanca por arriba de un documento, como si fuese un lector de código de barra, o era, digamos, lo colocaba dentro de una máquina y eso se escaneaba, le sacaba una especie de foto y reconocía justamente los caracteres, reconocía las palabras. ¿Para qué puede ser útil esto? Y primero para no tener que comprar ni un escáner ni nada, sino que justamente con esta herramienta de Office Lens, y Google tiene un equivalente dentro de su suite, justamente nos permite a una fotocopia poder accesibilizarla. ¿Por qué? Y en principio porque, por ejemplo, perdí el original. Vamos a poner ese ejemplo. Perdí el original y no tengo ganas de tipear todo de vuelta. Bueno, por lo menos para pensar en el tiempo que me ahorro como docente en el armar mis materiales. Esa es la primera cuestión. ¿Sí? Segunda cuestión. Puedo directamente, en vez de mandarle la foto por WhatsApp o subírsela al aula virtual, puedo mandarle a una familia en particular el material ya accesibilizado. Entonces, de vuelta, tengo estrategias diferentes en función de los diferentes estudiantes o abordajes diferentes. ¿Sí? Acá Soraya pregunta, dice, ¿la aplicación de los estilos en Word, título, subtítulo en PDF, aparecen como etiquetas o esos tags se aplican desde PDF? Bueno, esa es una de las cuestiones, Soraya, que yo estaba comentando. Soraya dice lo siguiente, yo planteé el título, subtítulo y los diferentes índices, por ejemplo, para navegar el archivo Word. La respuesta, como casi todo, es depende, Soraya. Depende qué programas utilices para convertir a PDF. Hay conversores de PDF que directamente te respetan los estilos y te lo ponen como etiquetas en PDF, pero no son todos. Sino lo que hay que hacer es un trabajo, no digo más artesanal, pero un trabajo adicional en PDF. ¿Para qué? Para poder nuevamente colocar cada uno de esos títulos y hacer lo que se conocen como bookmarks o atajos. Es decir, para poder recrear ese índice que muchas veces encontramos en los PDF. ¿Sí? El impresor, el Office Lens también es versión 2016 o anterior. No, en este caso sí está la versión del 2016 en adelante. Particularmente forma parte de lo que se conoce como el paquete actualmente Office 365. ¿Sí? Bien. Entonces tenemos de vuelta recursos tecnológicos que tenemos que ir probando y en este encuentro no es nuestra idea estar probando todos los recursos tecnológicos, sino que ustedes se lleven cuáles son los recursos que existen y que los puedan ir explorando y obviamente después por ahí estar en contacto si hay dudas, preguntas y demás. ¿Sí? Dentro de los materiales que nosotros podemos encontrar, por ejemplo, están los videos o los materiales los materiales multimedia, ¿no? Entonces, imagínense que yo, por ejemplo, tengo, en este caso, hoy no nos acompaña un intérprete de lengua de señas, pero una estrategia, ¿cuál sería? Si hubiese una persona que requiere de intérprete de lengua de señas, deberíamos poder compartir pantalla, yo, que les estoy hablando, y la intérprete que me está acompañando. ¿Por qué digo que deberíamos poder compartir pantalla? Porque muchas veces la intérprete aparece mucho más chiquita y en el pie de la pantalla. Y entonces muchas veces el mismo zócalo lo pueden ver en las noticias, lo pueden ver en distintos videos de YouTube, donde muchas veces la publicidad tapa a los intérpretes.
deberíamos justamente ver de qué manera podemos cambiar estas cuestiones. Bueno, una manera es ceder el lugar y no decir, bueno, yo soy el importante. Bueno, acá lo importante es quien accede y es el destinatario. Entonces, por ejemplo, el destinatario podría dejarme a mí de fondo, total que estar yo así chiquitito, y que aparezca en primer plano el intérprete. Entonces tengo que saber que eso lo puedo hacer. Tengo que poder anclar a la intérprete, como recién digamos, hicimos con Ana hace un ratito, que me anclé yo a la pantalla principal, que era lo que me había pedido ella. Y tengo que también ver que, por ejemplo, el subtitulado, no sé si ustedes notaron, pero está en un fondo negro y letras blancas. ¿Se llega a observar? Hay un buen contraste entre el fondo y el texto. Y esa es otra de las pautas que nosotros tenemos que tener. En cualquier caso, sea un video, sea sea una imagen. Muchas veces cuando armamos, no sé, armamos un folleto, mandamos algún flyer, alguna cuestión de difusión. Bueno, la elección de los colores, si estuviésemos para una empresa sería, bueno, voy a elegir la paleta de colores de la marca. Y bueno, tal vez la paleta de colores de la marca ejerce cierta acción que una persona no pueda leerlo adecuadamente. Entonces, cuando uno arma diferentes momentos o diferentes difusiones, también tiene que tener en cuenta estas cuestiones. Lo pueden ver, por ejemplo, ¿dónde? En el caso de la imagen se ve que está el intérprete en primer plano, primera cuestión, y ahí de paso que decimos que el día del intérprete fue el 13 de septiembre, así que aprovechamos a saludar a las intérpretes que tanto nos ayudan. Y vemos en particular un zócalo que es de color gris oscuro y la letra de color blanco. ¿Por qué está el zócalo? Para generar y forzar ese contraste. Esa es una estrategia. Otra estrategia, ¿cuál es? En este caso, la que usa PowerPoint. Achica la presentación y deja un espacio en negro. ¿Para qué? Para que podamos justamente visualizar el fondo negro y las letras blancas. ¿Sí? Entonces, de vuelta, ¿tengo que usar siempre PowerPoint? ¿O puedo usar, por ejemplo, los subtitulados de Zoom, o el subtitulado de Meet, o el subtitulado de Teams? No, bueno, tengo que ver en función de mi ruido ambiente, de la dicción, ¿sí? ¿Cuál es la mejor estrategia? Hoy elegimos nosotros esta estrategia, por ejemplo, que era usar el subtitulado de PowerPoint en lugar del subtitulado de Zoom. ¿Por qué? Porque el subtitulado de Zoom funciona mejor, por ejemplo, en idioma inglés que en idioma castellano. Esas decisiones son decisiones también dentro de nuestras prácticas. ¿Por qué? Porque hay veces que uno dice, bueno, pero ya volvimos a la presencialidad. Bueno, pero no descartemos todo lo que aprendimos en este tiempo. Aprovechemos estas cuestiones justamente para reflexionar y resignificar nuestro trabajo. Les pido 30 segundos. Bueno, fue más rápido, Pablo. En este caso, les traje otro lector de pantalla que es el NVDA. El NVDA es Non-Visual Desktop Access y es acceso al escritorio de manera no visual. Y en lugar de ser el narrador, o en lugar de ser el voiceover de Mac, o en lugar de ser el Tollback, es un software libre. ¿Qué significa que sea un software libre? Que no solamente es gratuito, sino que se distribuye, sino que particularmente puedo descargarlo y si sé programarlo puedo mejorar, o hay una comunidad detrás de esto que apoya y va generando distintos complementos para las personas con ceguera. ¿Por qué lo traigo? Porque una de las cuestiones que tiene el NVDA que no tiene ninguno de los otros lectores es la siguiente. Uno puede ir configurando la realimentación sonora que va recibiendo a partir de su experiencia. Es decir, al principio yo quiero que me cuente todo. ¿Por qué? Porque estoy aprendiendo y quiero que me diga que cuando posicioné el cursor en tal lugar me diga tal nombre, tal texto, tal otra cuestión. A medida que voy conociendo cómo manejo la computadora, puedo ir destildando las opciones y tener justamente menor realimentación. ¿Por qué? Porque ese camino ya me lo aprendí. Entonces, de vuelta, es cómo la tecnología se va adaptando a lo que la persona va necesitando y al conocimiento o el entrenamiento que va adquiriendo. Acá les traje un ejemplo de las opciones de contraste. Fíjense que es el mismo archivo de Word que les había mostrado antes, ¿sí?
pero está configurada la computadora con opciones de contraste. Entonces, como está con opciones de contraste, está de fondo negro y letras blancas, los iconos seleccionados o ciertos iconos están de color verde y eso se puede configurar. Y esto mismo que yo estoy viendo en el Word, lo puedo ver ¿para qué? Para todas las aplicaciones que tenga instalada en mi computadora. Entonces yo puedo generarme, si es una computadora comunitaria, una computadora que está en una sala y se utiliza por muchos estudiantes o muchos niños y niñas, puedo generarme diferentes perfiles o diferentes usuarios. ¿Para qué? Para que el tiempo de la actividad, que muchas veces es cortito, pueda aprovecharlo en hacer esa actividad y no tenga que estar cada docente configurando todas las semanas o todas las veces que van a esa sala o ese espacio, la computadora para Mariana que necesita tal adecuación. ¿Se entiende? ¿Eso qué requiere? Y requiere también un compromiso de los diferentes actores que participan. No solo el docente tiene la responsabilidad y no tienen que convertirse en un gurú tecnológico, claramente. ¿Sí? Tienen que sí conocer de las diferentes herramientas para también poder orientar, sumar a la familia, sumar a los otros docentes, sumar a otros profesionales que están interviniendo, pensando en esos 4 pilares que vimos al principio. Y traigo 2 ejemplitos más. Un ejemplo vinculado a lo que tiene que ver con los códigos QR. ¿Saben lo que son los códigos QR? Hoy están presentes también en nuestra cotidianeidad, ¿no? Y esos códigos QR nos permiten hacer ¿qué? Acercar una dirección, una URL, un texto, un email, los datos del Wi-Fi, por ejemplo, el acceso a las redes sociales, a un PDF, a un MP3, a través de una representación de un código, que lo puedo leer desde el celular o lo puedo leer desde la computadora con nuestra cámara web. Entonces, esta plataforma, hay distintos lugares, este se llama QR Code Generator, y ahí está, es gratuito, y podés justamente generarlo registrándote o no, pero la particularidad que tiene es que es muy, muy fácil de usar. Lo que vos te descargas es la imagen que vas a colocar, sea en tu sitio, en tu publicación. ¿Y por qué traigo esta colación? Porque muchas veces podemos generar materiales accesibles, por ejemplo, en una fotocopia incorporándole un código QR. Entonces, tal vez el papel no va a ser accesible, pero tenemos un código QR que nos brinda la información o nos brinda ciertos recursos que ya son accesibles o que van a poder escucharse o que van a poder visualizarse porque es un video o que voy a poder escucharlos porque es una grabación. Entonces, de vuelta, es el mismo documento que le agrego un grado de accesibilidad. ¿Para qué? Para poder apuntarlo a donde está el contenido accesible. Entonces, de tal manera que incorporando pequeñas prácticas en nuestra cotidianeidad, pensando en si ahora voy a publicar algo en Instagram, tengo la opción de incorporar texto alternativo. Si voy a publicar algo en Twitter, también. Si voy a publicar algo en Facebook, también. Si voy a publicar algo en, ¿qué más? Instagram, Twitter, Facebook y LinkedIn, esas tienen texto alternativo. La verdad que TikTok creo que no tiene texto alternativo porque en general son, digamos, son videos, ¿sí? Pero tendría que explorarlo más, no soy usuario de TikTok aún. Pero fíjense estas cuestiones, cada una de las plataformas que utilizamos cotidianamente tiene un montón de herramientas para poder favorecer la accesibilidad. Hay que conocerlas y utilizarlas. Y ahí suma Cristina, es importante enseñarlos en las escuelas de educación especial. En las escuelas de educación especial y en las escuelas de educación común, totalmente, porque en realidad, digamos, todos tenemos que ser agentes de cambio, ¿no? Si somos agentes de cambio, vamos a poder pensar de qué manera este conocimiento podemos democratizarlo, compartirlo con otros colegas, con las familias y sobre todo con los chicos, porque si los chicos, el chico, la chica que no tiene discapacidad también aprende de estas cuestiones, estamos también haciendo construcción de ciudadanía. ¿Por qué? Porque si queremos una sociedad más justa, más equitativa, que realmente incluya, y tenemos que involucrar a todos y todas. Y traje aquí algo a continuación a partir de la colaboración o el apoyo de Lengua Franca. Un segundito. Algunas propuestas en función de lo que tenía que ver con el lenguaje claro y la lectura fácil. Que en este caso, digamos, habíamos hablado del tamaño de las oraciones, ¿no? Digamos, una de las propuestas dice usar la menor cantidad de palabras posibles para expresar una idea. Usar palabras precisas, simples y claras. Es decir,
Si se está introduciendo un nuevo concepto, ese concepto se introduce primero y luego después sí lo podemos utilizar. Pero no puedo abordar un texto complejo, permítame, de una directamente, sino que tengo que ir abordándolo por partes, justamente pensando en qué conceptos son más complejos o son necesarios, qué conocimientos son necesarios. Entonces hay un abordaje espiralado. Uno dice, bueno, pero sí, la educación es así, el aprendizaje, según Ausubel, es un aprendizaje espiralado, tiene que ser significativo, todo eso que conocemos como docentes. Ahora, lo que tenemos que también pensar es de qué manera anticipamos los recursos para que justamente ese niño o esa niña pueda utilizarlo. ¿Y quién utiliza muchas veces lectura fácil? Se puede utilizar para un colectivo de personas con discapacidad intelectual, pero no son los únicos destinatarios. Si pensamos en lectura fácil, también estamos pensando en que, por ejemplo, podemos facilitar el acceso a la justicia haciendo más claras las leyes. Entonces sí necesitamos que un abogado nos represente, pero no necesitamos que en principio que un abogado nos tenga que explicar qué es lo que dice una ley si nosotros podemos leerlo. Entonces hay como cuestiones también a tener en cuenta ahí. Podemos construir, como les dije, oraciones y párrafos breves para facilitar la comprensión. Usar los verbos cuando se estén expresando acciones y siempre que sea posible, usar los verbos en voz activa, es decir, no utilizar la voz pasiva. Usar los conectores mínimos y necesarios para sacar a la superficie o, digamos, expresar las relaciones lógicas que hay entre las diferentes partes del texto. Es decir, utilizar estas referencias de este, aquel, atrás, adelante, en la medida que sea necesario. Limitar los usos de gerundios, por ejemplo, íbamos atravesando tal o cual cosa, bueno, no, digamos, justamente tratar de simplificar en este caso las cuestiones. Aprovechar también la puntuación para generar sentido en el texto, es decir, aprovechar estas cuestiones que uno conoce, decir, bueno, tenemos el punto de aparte, el punto y seguido, el punto de aparte, el punto y coma, bueno, aprovechar estos mismos recursos para poder tener en cuenta oraciones breves, párrafos cortos, que den un sentido, si hay conceptos, poder especificar, introducir el concepto y después poder retomarlo. Si incorporo imágenes, esa imagen tiene que ser un apoyo visual y no tiene que ser un distractor. Entonces, fíjense que son algunas pautas, no un montón, pero son algunas pautas para qué, para poder ir entendiendo cómo facilitar justamente el uso de este tipo de recursos en la medida que nosotros vamos generando nuestros materiales. Y les traje algo para cerrar vinculado a accesibilidad web. Denme un segundito nomás. Traje este tema de accesibilidad web porque es algo que está presente, porque es algo que hay normativa, porque es algo que tiene que ver con nuestra cotidianidad y está dado porque la accesibilidad web son una serie de pautas para pensar páginas web en clave de accesibilidad. Todas las páginas del Estado deberían cumplir con las pautas de accesibilidad y ser realmente accesibles. Y tienen muchas de las cosas que fuimos viendo en función del lenguaje claro, en función de los dispositivos de acceso, en función de los contrastes, en función de los elementos textuales y que no solo utilizar elementos textuales y no solamente la representación en color. Todas esas cosas que vimos en los materiales y contenidos están vinculados también a la parte de accesibilidad web. Y lo traemos ¿por qué? Porque forma parte de nuestra cotidianidad. Si queremos hacer una compra, queremos averiguar algo de las vacaciones, queremos pagar un servicio, hoy usamos directamente el home banking, usamos página web, usamos diferentes servicios. Y traje algunos mitos solamente para poder comunicarles o contarles. Hay un mito que, digamos, plantea que la accesibilidad web se resuelve creando una versión de esa página que sea solo texto. Es decir, que no tenga ni imágenes ni colores, es decir, que sea una versión web y otra versión accesible. Y en realidad, ¿por qué? Porque decimos, bueno, como es la versión accesible, va a ser fea y aburrida porque no tiene ni color ni nada. Bueno, eso es falso. ¿Sí? Ahora vamos a poner algunos ejemplos para que ustedes lo vean. Se supone también que la accesibilidad web es cara, ¿sí? Entonces, y que necesita como un costo adicional. Bueno, eso también es falso. ¿Por qué? Porque si damos a conocer estos recursos y los desarrolladores web y la formación de los desarrolladores lo toman en cuenta, los sitios se van a generar directamente en clave de accesibilidad, sin necesidad después de estar haciendo parches, básicamente.
Se piensa muchas veces que la accesibilidad solamente es para personas ciegas. Bueno, justamente esto es lo que estábamos charlando antes en función de a quiénes beneficia esta cuestión. Y una de las cuestiones principales, para que ustedes sepan, es que Google y otros buscadores califican tu sitio o tu página o tu blog, es decir, para poder, a partir de las búsquedas, poder ponerlo más arriba o más abajo, ¿sí? En el posicionamiento, como si fuese un usuario con ceguera. Es decir, analiza inicialmente la accesibilidad de tu sitio y si tu sitio es más accesible, la gente lo va a encontrar primero. Entonces, no es solamente algo destinado al colectivo de personas con discapacidad, es algo que beneficia a toda la sociedad y si querés hasta tiene un gancho comercial. ¿Por qué? Porque digamos, vas a tener que poner menos plata para posicionar mejor tu estrategia o tu servicio. ¿Sí? Entonces, ¿por qué decimos esto? Porque muchas veces tenemos que convencer a quienes coordinan las instituciones, ¿no? Bueno, tenemos que pensar en accesibilidad. No lleva mucha plata, no es para tal persona. No tenemos esos destinatarios. Bueno, pensar de vuelta, y vuelvo con la misma frase, en una sociedad justa, equitativa e inclusiva es una tarea y compromiso de cada uno de los que estamos hoy también acá conectados. ¿Sí? Y les traje una serie de herramientas, solamente para que las vean ahí. Una herramienta es TaoDis, otra se llama A-Checker, que son Accessibility Checker, otra se llama Examinator, otra se llama Tingtung Checkers. Pero traigo el segundo, el A-Checker. ¿Por qué? Porque vos podés subirle un PDF a esa página, entras a checker.com, le subís un PDF y te lo informa en inglés porque no hay, por ahora no encontré ninguna página que te hable de accesibilidad en PDFs en castellano, te informa en inglés qué dificultades o qué barreras de interacción presenta tu PDF. ¿Sí? Entonces, otra herramienta más. Y esta herramienta TaoDis es la que les voy a mostrar. Es una herramienta simplemente para que ustedes digan, mira, voy a entrar a taodis.net y acá donde dice URL, puedo poner, por ejemplo, la página de la escuela, o la página de la universidad, o la página de la organización donde trabajo. Y me va a analizar cuán accesible es. Entonces yo dije, bueno, en Casa de Herrero, cuchillo de palo, con el mismo test de accesibilidad, les analizo el sitio a ellos. Entonces hice eso. Puse ahí su sitio y me salió lo siguiente. Lo hice en dos momentos. El primero me dijo, mira, que había 2 problemas y después había 91 advertencias. Yo dije, epa, bueno, podría fallar. Pero 2 problemas, uno dice, tiene 2 problemas. Bueno, se van a encontrar que, en unos ejemplos que vamos a ver más adelante, en otros lugares que tienen un montón de plata y no voluntad, hay un montón de problemas posteriores. La página se mejoró y ahora tiene 0 problemas y 40 advertencias. O sea, que justamente van evolucionando y teniendo esta realimentación. Entonces dije, bueno, vamos a Google. Google tiene un montón de plata, seguro piensa en clave de accesibilidad. Bueno, ahí tenemos en esa página sencillita 42 problemas y 143 advertencias. Dije, bueno, vamos a seguir investigando. Me fui, por ejemplo, a una dependencia pública. Me fui al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Ahí tenemos 81 problemas y 323 advertencias. En cada uno de estos lugares yo les aseguro que hay gente que sabe de accesibilidad o hay fondos que tienen destinados a esto. Sin embargo, hay cuestiones que todavía hay que seguir mejorando y también está bueno que nosotros tengamos herramientas no solo para accesibilizar los contenidos, sino también para poder reclamar de alguna manera, sobre todo si son dependencias públicas. Por ejemplo, me fui a Mercado Libre, ¿no? Mercado Libre, quiero hacer una compra, 116 problemas, 147 advertencias. Entonces, de vuelta, Mercado Libre en los últimos 3 meses ha destinado mucha plata y muchos recursos humanos a mejorar su página web. No hice la última prueba, pero digamos, es algo que justamente se puede digamos, hay interés genuino en poder trabajar. Me fui al Diario de la Nación. Al Diario de la Nación tiene 349 problemas y 287 advertencias. Y el Diario de la Nación tiene la versión solo texto. Entonces, la versión solo texto, me fui a la versión solo texto porque, ¿se acuerdan que hace un ratito les dije, hagamos una página web y otra página web accesible, que sea solo texto? Bueno, tiene la versión solo texto. Acá tenemos 349 problemas y en la versión solo texto tienen 223 problemas. Es decir, que solamente poniendo texto también podemos tener problemas de accesibilidad. Entonces, tengan presente estas cuestiones y para que no digan, no, mirá, te fuiste a La Nación, podrías haber ido a página 12 y nos vamos de una punta a la otra. Bueno, me fui y dije, bueno, me voy a Clarín, me voy a página 12, me voy a Infobae. Bueno, ahí tenemos en Infobae 384 problemas, página 12 268 y Clarín 120 problemas.
y estoy seguro que son multimedios importantes y que no, digamos, no deben tener problemas de fondeo para poder diseñar en clave de accesibilidad. De vuelta, es parte de nuestra responsabilidad también reclamar, demandar para poder garantizar el ejercicio de derechos. ¿Sí? Me fui a la Agencia Nacional de Discapacidad. Dije, bueno, vamos un poco mejor. 8 problemitas nomás. Así que es una buena posibilidad. Con algo que aparece acá al costadito. No sé si se ve que hay, dice, aparece como un círculo que tiene una parte blanca, una parte negra, hay una gotita y hay como 2 T, una más chiquita y una más grande. Bueno, ¿qué son esas? Opciones de accesibilidad, podríamos decir, dedicadas a la página web. ¿Para qué? Para tener alto contraste en la página, para poder tener una tipografía más grande, para poder garantizar la lectura de pantalla. Entonces justamente veamos que no solamente tenía, si bien tenía 8 problemas, está la información presente y brinda herramientas alternativas para qué? Para poder ajustar la página, el sitio, en función del destinatario que los está visitando. ¿Sí? Bueno, llegamos a una etapa de preguntas, como para justamente ver si hay preguntas, consultas, algo que se hayan quedado con ganas de aprender o saber en este encuentro. Voy a dejar de compartir y aprovechar estos 20 segunditos para atender a la alergia, mientras ustedes van pensando algunas preguntas. Bueno, acá estoy. Pablo, sí, ya levantaste la mano, dale. Sí, mira, mi pregunta es, ¿cuántas formas de accesibilidad hay? ¿O se tienen que investigar todavía? Bien, buenísima la pregunta. En realidad nosotros lo que tenemos son un montón de recursos diferentes y lo que tenemos que pensar es en quién es el destinatario. Entonces, si el destinatario requiere que ajuste, por ahí es el mismo programa o la misma página que yo la voy a acceder como con un teclado configurado como si fuese una máquina de escribir y opciones de alto contraste. Entonces son los ajustes que yo realizo para poder utilizar esa computadora y ese sistema. Podemos Bien. pensar también en que podemos tener como una batería de recursos pensando en los posibles destinatarios, pero la realidad es que en el día a día tenemos que ir haciendo ajustes en función de, no sé, del interés, de la actividad, porque por ahí proponemos una actividad y hicimos todos los ajustes. Algo importante que me disparó tu pregunta, Pablo. Gracias. Bueno, Que gracias. tiene que ver con, mirá, es una pregunta que me he hecho muchas veces, que es, ¿cuánta accesibilidad es necesaria? ¿Sí? ¿Por qué? Sí. Porque uno dice, bueno, tengo este material, entonces le agrego el código QR, le agrego los subtítulos, viene el intérprete en lengua de señas, lo puse en lenguaje claro, justifiqué. Bueno, hay un momento en que como cada niño y niña aprende de maneras diferentes, y enseñamos a algunos de una manera más visual, más auditiva, con diferentes recursos, algunos más concretos, otros basados en otros recursos, bueno, otros experimentando. Bueno, lo que tenemos que pensar también es que hay veces que no hace falta saturar un material o saturar una actividad con accesibilidad, llamémoslo de vuelta entre comillas, con accesibilidad. Es decir, que tenemos que pensar en ciertos materiales ajustados, como algo que dijo Ana al principio del encuentro, en función de los ajustes razonables. ¿El ajuste razonable qué significa? Que si yo incorporo todas las posibilidades que podría llegar a haber, estoy generando una nueva barrera en lugar de solucionarla. Entonces tengo que pensar de qué manera la tecnología me va a acompañar en mi práctica y en la propuesta de actividad que yo estoy realizando para que realmente sea una actividad interesante, atractiva, que sea amena para que se pueda llevar adelante. ¿Sí? Gracias. No, gracias a vos. Dice acá Noelia, dice, me quedó la duda de cómo es la configuración para hacer que el teclado sea como el de una máquina de escribir. Bien. Tenés que ir, si estás en Windows, tenemos que ir a lo que se llama el centro de accesibilidad o accesibilidad y elegir la opción de opciones de configuración del teclado. O muchas veces, dependiendo de la versión de Windows, te dice
necesito ayuda para usar el teclado. Bueno, hago clic ahí y me voy a ajustar lo que se llaman teclas, bueno, es redundante lo que dice, pero dice teclas del teclado. Lo dice así. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiero hacer? Trabajar con las teclas accidentales en este caso. ¿Por qué? Porque son las teclas que se podrían repetir, digamos, se podrían presionar de manera repetitiva. ¿Está bien? Algo que no conté, y está buena la pregunta de Noelia, es que, por ejemplo, Agostina dijo, yo hago control C. Y no, control C, digamos, no lo hizo, pero podría ser así, podría ser así. Bueno, una de las cosas que tenemos en Windows presentes es lo que se conoce como teclas continuadas o sticky keys. ¿Que para qué me sirven? En lugar de hacer esto, o como lo quieran hacer, ¿sí? Es decir, las teclas en simultáneo, puedo hacer control y C. Y entonces lo que importa es la secuencia entre que presiono control, y ya el tiempo ya vimos que no importaba porque lo había configurado con las teclas de presión accidental o máquina de escribir, y luego la C. Entonces no me interesa el tiempo que me tome llevar de un lado a otro, sino que lo que importa es la secuencia. Entonces puedo aprovechar los teclados para hacer control C, control V para pegar, control P para imprimir, alt tab para pasar de un programa a otro. Hay diferentes atajos que uno puede ir aprendiendo, siempre y cuando les sean necesarios o les sean útiles, ¿no? Pero tengamos presente que están esas posibilidades también. ¿Alguna otra pregunta ahí por el chat? No, era gracias. Sí. Permiso. Sí, María Laura. Muchas gracias. Dos cositas que me quedaron. Una respecto a otra participante que había comentado acerca de las etiquetas, los tags que se aplican desde PDF. Yo tenía entendido que si en el Word uno configura los estilos, el tema de los espacios, bueno, con el comprobador de accesibilidad, cuando lo guardas como PDF, si tildás las etiquetas de accesibilidad, se supone que ese PDF conserva las configuraciones de Word. No siempre, esa es la realidad. Depende, digamos, o sea, ¿debería hacerlo? Uno diría, sí, debería cumplir su función. Pero no ocurre Ahora, siempre. no siempre ocurre, entonces por eso ahí es necesario hacer una validación del PDF generado. Vale, ¿Sí? bien. Y vos decís, ¿y de qué depende? Y ahí, pues, digamos, es algo que escapa a lo que podemos entender porque no sabemos cómo está programado eso. Pero muchas veces el conversor que usa para convertir a PDF puede, digamos, no siempre es el mismo de una versión a otra de Office, por ejemplo. O por ahí, si vos ya tenías uno instalado, aproveche ese mismo. Entonces, tal vez es cuestión de, no sé, desinstalarlos todos, instalar el Office y que por ahí de esa manera se pueda garantizar. Yo no logré que siempre me pueda generar el PDF de manera accesible. Siempre falla alguna cuestión. Aunque lo guardes como desde Word, sin Sí, usar sí. un conversor. Digamos. Es que usa un conversor igualmente ahí, pero lo usa Word. El tema es qué pasa detrás de escena. ¿Está bien? Sí. Y Entonces, cómo como lo uno no utiliza puede la ganar. persona Bueno, usuaria. claro, lo que vos tenés ahí es la posibilidad de usar el A-Checker para ir a verificar que ese PDF realmente sea accesible. Perfecto. Y decir, che, y en el medio falló algo, poder detectarlo, por ejemplo. Genial. Y otra consulta también un Sí. poco más técnica como respecto a esto del teclado, cuando mencionaste lo de poder hacer zoom desde Sí. el PDF, ¿hay alguna manera de configurar que después no tengas que scrollear Que no tengas la que pantalla? O scrollear. sea, que le hagas zoom, pero que no tengas Sí. que después moverte. No, que yo conozca, ¿Conocés? no. No. Algo que, por ejemplo, está bueno, digamos, no atiende a la pregunta que vos me hiciste, pero lo tomo, es que en el PDF, por ejemplo, yo le puedo poner fondo negro y letras blancas. O sea, el PDF vos lo generaste de Word, que tiene fondo blanco y letras negras, pero yo lo puedo Sí. configurar con distintos contrastes el mismo PDF, ¿sí? Y cuando Bueno, lo mando a imprimir no es que me gasta más tinta, no es que me imprime fondo negro y letras blancas, sino que es para poder visualizarlo de esa manera mientras estoy en la pantalla. perfecto. ¿Sí? Muchas gracias. Bien. Verónica dice, sí, Perdón. Ana. Dale. Iba a leer acá. Sí. Dale. Dice, yo preguntas no tengo porque tengo mucho que aprender de todo lo que enseñaste hoy. Me quedé pensando en todo lo que tengo que mejorar en mis prácticas. Ok, muy productivo, todo lo que enseñaste, infinitamente agradecida. Bueno, me alegro que haya servido Verónica y bueno, estoy ahí atento por si ahí surge alguna duda.
Y Soraya dice, en un email, ¿cómo uno le agrega el texto alternativo? Y otras cosas, ¿uno puede configurar imágenes decorativas para que no sean leídas por el lector de pantalla? Bien. El texto alternativo. Hay dos formas de ponerle el texto alternativo a una imagen. Una es, lo podés poner en Word o en PowerPoint, si tenés la imagen directamente ahí, lo editas el texto y cuando copias la imagen, ¿sí? Y la pegás en el email, ya lleva el texto alternativo. Es lo que se conoce como metadatos. Es decir, hay datos, que como en este caso el texto alternativo, que viajan con la imagen, pero uno no lo ve. Lo mismo sucede cuando vos descargas una imagen de internet. La imagen de internet probablemente tenga un texto alternativo que es el enlace de donde la descargaste, aunque vos no lo hayas sabido. Respecto a digamos, las imágenes decorativas, en este caso, no lo tenés que hacer vos, en particular que en un email no se puede hacer. Eso se marca también como con estos metadatos y lo hacen, por ejemplo, en el caso de la plataforma como Moodle. Y eso igualmente lo tiene que tener configurado el lector de pantalla para saltearse esa imagen. A lo sumo lo que vos podés hacer es decir, esta imagen no aporta información, agregarle un texto en ese caso que te diga que no le dedique más tiempo básicamente a esa lectura. ¿Sí? Muchas gracias, Cristina. Muchas gracias, Marinés. A ver si hay alguna otra. No, por ahora. Ah, sí, aparece acá. Muchas gracias, Concepción. No, no veo otra pregunta, solo mensajes de agradecimiento. Les digo a todos los que están conectados que próximamente les mandamos la grabación y si Nahuel me facilita la presentación Sí, también. totalmente. Y sería muy útil también que por el mismo mail que les mandamos el enlace para conectarse hoy, nos envíen dudas o temas que podríamos tomar para próximos encuentros. Así que les vamos a agradecer los aportes. Genial. Y si quieren, de paso me difundimos, si quieren conocer más, pueden encontrar la página que es innovarparaincluir.org, ¿sí? O me pueden buscar por las redes sociales como Innovar para Incluir. Ahí, igual si entran en la página tienen las redes sociales. Escribirlo en el chat. Ahí lo así. puse. Ahí Ahí está. está. Innovar Muchas para gracias, incluir. Valentina, Sofía, Pablo, Victoria. Muy bien. Así que bueno. Bueno. Cerramos el día y después dice, ¿se puede compartir el video? Sí, sí. Lo vamos a compartir. Sí, sí. Sí. Quédense tranquilos que les vamos a mandar por el mismo mail que les mandamos el enlace. Bueno, no me queda otra cosa que agradecerte, Nahuel, siempre es un placer escucharte, es el inicio de tanto que uno tiene para aprender, así que la verdad que siempre me deja pensando todo lo que vos decís, aunque no entiendo mucho del tema, pero siempre hay algo que despierta mi interés, así que bueno, agradecerte realmente. Son muy Muchas útiles gracias tus por la recursos. invitación, la convocatoria y bueno, esperamos que a esta hora de la noche todavía se hayan entendido Sí, gracias los temas, por por favor. mantenerse conectado. Eso es señal de que es interesante, ¿no? Sí. Sí, yo vi que casi no mermó, así que dice Carol, tengo una consulta donde puedo conseguir los teclados adaptados. Tenemos varios lugares, acá te pongo. Interesante pregunta. Ahí está, Centro Camac, Maná Desarrollos, Ébano Soluciones, Dismas Capacidad, y después tenés el CIAPAT. Si vos vas a ciapat.org, vas a encontrar un listado de proveedores, un listado de búsquedas por escenarios, por discapacidad, que de vuelta no es prescriptivo, es orientativo. Está bien, o sea, tengan presente eso, ¿no? Que no es que, bueno, a tal discapacidad hay que pensar en tal producto de apoyo, sino que es al revés. Pensemos en qué es lo que la persona necesita y cuáles son las posibilidades de acceso, de comprensión, para qué vamos a utilizarlo. No compren espejitos de colores. Muy bueno. Alguien está preguntando. Ah, no, es la misma persona. Sí. Bueno. Gracias.
¿Alguien tiene una última pregunta? ¿Es momento? Ya lo vamos a despedir a Nahuel y a todos los que estamos conectados. Patricia Mamani, yo, sí. Patricia, ¿tenés una pregunta? Acá está. Sí, el tema Sí, de perdón, ahí está mejor. Sí. El tema de los subtitulados, de la forma en que está hecha la presentación actual, ¿se podría dar alguna indicación como para probar y a ver cómo funciona? Sí, dame un segundito que te comparto otra parte, así ya lo ves directo, en vivo y en directo, detrás de la cocina. A ver, ahí voy a compartir el PowerPoint. Me avisan cuando lo estén viendo y denme un segundo, tengo que correr esta barrita, que siempre es medio incómoda. Ahí está. Entiendo que ahí están viendo la presentación de PowerPoint, ¿sí? En el modo de edición, podemos decir. A ver, ahí está. Ahí está. Dentro de la opción de presentación con diapositivas, ahí está este tilde que dice usar siempre subtítulos, o sea, habitualmente está así. Ahí ahora lo tildé. Y dentro de ahí la configuración de los subtítulos tengo dos cuestiones para poder hacer. Tengo que especificar cuál es el idioma que se está hablando y tengo que especificar cuál es el idioma de los subtítulos, ¿sí? Y en particular del micrófono, yo acá tengo el micrófono que es por, digamos, con este micrófono que estoy utilizando en este momento me funcionó, creo que relativamente, bastante bien por lo que estuve, digamos, no me leí todo lo que decía, pero vi que siguió bastante fielmente. Y por ejemplo, el micrófono interno, que es el que usa la cámara web, no tenía las mismas prestaciones, ¿sí? Entonces uno puede probar esas cuestiones, de tener un buen micrófono y de configurar estas cuestiones, por lo menos desde este lugar. Pero Nahuel, ¿eso es desde el programa de PowerPoint común o es porque vos cargaste la presentación al Drive? No, eso es el programa de PowerPoint común en la versión que tengo yo del Office 365. O sea, si bien hice el otro proceso también, no era necesario. Ah, no sabía eso. Sí, sí. Buenísimo, Nahuel, muchas gracias. De nada. Algo importante ahí también, por ejemplo, así no hablamos solamente de Teams de Microsoft, hablamos de Google Docs, así lo tienen disponible. En Google Docs tenés una cuestión vinculada al dictado. Hay un reconocimiento de voz, por ejemplo, entonces yo podría estar dictando el documento o pudiendo escuchar lo que se está hablando y que se vaya saliendo y guardado en un documento de Word Online, ¿no? Un Google Docs. A través de la opción de dictado tengo que elegir también la velocidad de tipeado, tengo que elegir el idioma, o sea, hay como configuraciones que las hago una vez y después directamente las puedo aprovechar. Y eso se va grabando en mi carpeta, por ejemplo, Drive de Gmail. ¿Sí? Perfecto. Entonces, Otra bueno, ahí opción tenemos más. para un lado de Gracias. Microsoft o para el lado de Google, digamos, de vuelta, hay que ir conociendo las distintas herramientas. Si institucionalmente tengo licencias de alguno, bueno, tratemos de sacarle provecho a esas cosas, por ejemplo. Si tengo de otro, bueno, de otro. Y si no, bueno, las mejores estrategias en función de las distintas plataformas. Muy bien. Buenísimo, gracias. ¿Sí? No, por nada. Bueno, Nahuel, te agradecemos como siempre, un Dale, placer. por favor. Bueno, Y muchas una gracias. vez más, porque varios lo han vuelto a preguntar, les vamos a mandar por correo la grabación y la presentación. Cristina, ¿vos querías decir algo? Ah, levantaste la manito. Bueno, perfecto. Bueno, genial. Bueno, Bueno, muy gente, buenas noches entonces. buenas noches a todos. Muchísimas gracias por haberse conectado y nos veremos seguramente en otra oportunidad.